Francisco Pizarro no dudó en dejar atrás su posición de potentado local y lanzarse a la búsqueda de aquel áureo paraíso. El 24 de noviembre de 1524, Pizarro salió en busca del reino de Virú con 112 españoles y algunos nativos nicaragüenses. La primera fase de la exploración a lo largo del Mar del Sur se alargó casi 4 años de penurias, miserias y corrientes peligrosas. En 1527, cuando habían alcanzado la isla del Gallo, en territorio de la actual Colombia, los acompañantes de Pizarro, viendo que el reino Virú no aparecía y la mayor parte de la expedición había caído exánime, decidieron amotinarse y regresar a Panamá. Pero antes, no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a crecer y así poder crear más contenidos interesantes para ti. Y ahora sí, comenzamos. Pizarro continuó con tozudez el avance y acompañado de 13 hombres, consiguió llegar a la ciudad de Tumbes, ya en zona peruana. Siguió recorriendo la costa y se encontró con otras grandes ciudades, lo que lo convenció de que en efecto había llegado al reino del que hablaban los panameños. Con esa creencia Pizarro regresó a Panamá, pero ya no tenía hambre de exploración, sino de conquista. Al albor del año 1531, Pizarro y 180 hombres recorrieron la costa norte del actual Ecuador. Al llegar a Tumbes contemplaron desolados que la ciudad estaba destruida y que sus hombres y mujeres habían abandonado el lugar. Sin embargo, la tantas veces esquiva suerte les sonrió trayendo a su encuentro a un hombre que aún permanecía allí, y que les rogaba que no saquearan su casa ofreciéndoles una información a cambio. A través de los intérpretes tumbecinos, el lugareño les relató la historia de una ciudad grande y muy poblada, en la que la gente vivía en edificios con paredes y techos de oro. Ese lugar dorado no era otro que la magnífica ciudad de Cuzco, la capital del Tahuantinsuyo, el reino de los incas, al que Andagoya había bautizado como Virú. Tras escuchar tal fantástica historia, Pizarro exhortó de inmediato a sus hombres continuar con la búsqueda. Atahualpa, el gran soberano inca, sabía de la llegada de los extranjeros, y al ver que eran muy pocos y que él poseía un ejército de 5.000 guerreros, confió en que podría vencerlos con facilidad, por lo que los invitó a ir a Cajamarca. Sin embargo, el 16 de noviembre de 1532 fue derrotado por las huestes españolas junto a sus aliados indígenas y hecho prisionero. Según el cronista Agustín de Zárate, Pizarro achacó la victoria a la intervención divina. Doy gracias a Dios, nuestro Señor, y todos, señores, las debemos dar por tan gran milagro. Ese mismo día Pizarro llevó a Atahualpa a su residencia y lo invitó a cenar. Después ordenó que lo condujeran a un aposento permitiéndole moverse con absoluta libertad dentro del lugar, que únicamente quedó vigilado en el exterior por su guardia. Pero Atahualpa desconfiaba de la bondad del español. Pensaba que lo matarían cuando supieran que sus capitanes tenían preso a su hermano Huáscar, a quien correspondía el trono del Tahuantinsuyo. Por ello, tras meditar contemplando la senda que la luna concede al sol, amaneció con una propuesta para Pizarro reservada a saciar toda su sed de riquezas. Le aseguró que, si le garantizaba la vida, en un plazo de 40 días cubriría de oro y plata 2 estancias como aquella en la que se encontraban, hasta donde alcanzaba la mano con el cuerpo estirado. Incluso ceremonialmente, esbozó una raya para indicar el límite. Pizarro, al contemplar más cerca su gloria, aceptó. Un escribano dio fe del acuerdo y Atahualpa envió a buscar el oro y la plata prometidos. Cumpliendo la orden del Inca, en un breve lapso empezaron a llegar gran cantidad de piezas de oro y plata. Muchas eran cántaros, ollas grandes, otras vasijas, así como otras piezas de orfebrería. Sin embargo, transcurridos los 40 días, los recintos no se habían llenado hasta la línea señalada. Los soldados creían que el Atahualpa les había engañado y comenzaron a conspirar contra él. Atahualpa, acorralado, explicó a Pizarro que los metales tardaban porque había mucha distancia desde las ciudades de Pachacamac, Cuzco y Quito de donde llegaban, y le pidió que mandase a algunos de sus hombres para comprobar que los estaban trasladando. Pizarro, confiando en la palabra de Atahualpa, envió a su hermano Hernando a Pachacamac y a varios capitanes a Cuzco. El 23 de mayo de 1533 volvió uno de los capitanes enviados a Cuzco contando que la ciudad era tan grande como les habían prometido y poseía colosales riquezas. Habían encontrado 2 casas chapadas de oro. Con ellos trajeron todo lo que pudieron. Grandes sacas de oro y plata que aún no conseguían colmar las salas hasta el límite marcado.
Atahualpa insistía en que el oro y la plata estaban en camino, pero los soldados no lo creían, pues sabían que, si eran atacados por el ejército de Quizquiz, capitán de Atahualpa, sus cabezas no tendrían salvación alguna, por lo que impacientes y temerosos de la venganza de los incas pidieron a Pizarro la porción del tesoro que les correspondía. Pizarro decidió atender a las demandas de sus hombres y ordenó que se fundiera y aquilatara todo el oro y la plata que se había recogido, y se procediera al reparto, que se hizo siguiendo escrupulosamente las normas del derecho de guerra castellano. Tras separar lo que correspondía a Carlos V por el quinto real, la cantidad restante se distribuyó entre los 168 hombres que habían intervenido en la captura de Atahualpa. Al señor gobernador, esto es, Pizarro por su persona, lenguas y caballos, le correspondieron 2.350 marcos de plata y 31.800 pesos de oro. A Hernando de Soto, 624 marcos de plata y 17.700 pesos de oro. A Juan Pizarro, 407 marcos de plata y 11.100 pesos de oro. A Gonzalo Pizarro, 384 marcos de plata y 9.909 pesos de oro. A Martín de Alcántara, el hermano materno de Pizarro, 135 marcos de plata y 3.330 pesos de oro. Y al lengua o traductor Martín Pizarro, 135 marcos de plata y 2.330 pesos de oro. Al día siguiente, Pizarro emitió un auto proclamado en la plaza de Cajamarca al son de trompetas, por el que el Inca, dado que había cumplido su parte del pacto, quedaba libre y sin la obligación de seguir entregando oro y plata. Sin embargo, en el mismo pregón se anunciaba que el rey Inca continuaría prisionero como medida de seguridad mientras no llegaran más miembros al ejército de conquista. Pero en unos pocos días la situación cambió de forma dramática para Atahualpa porque Pizarro, al percatarse de que Quizquiz se acercaba a Cajamarca con 50.000 guerreros, decidió que solo podrían salvar la vida si Atahualpa moría. Sometido a juicio, fue condenado a muerte y ejecutado el 26 de julio de 1533.